RCR, la red que comunica y une al Perú. Siempre es grato saludar al doctor Ángel Delgado Silva, integrante de la Coordinadora Republicana, jurista constitucionalista. Gracias por acceder a esta comunicación con Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Tenga usted buen día, muy amable. Muy buenos días, José Hernández, muy agradecido por la entrevista y bueno, y un saludo a todos los amigos que nos están escuchando a través de RCR en todo el país. Muy agradecido. Vamos a tocar varios puntos, pero vamos a puntualizar de inicio un pronunciamiento de la Coordinadora Republicana, ¿no?, que ha sido suscrito por un conjunto de personalidades, donde se está exigiendo el rechazo al acuerdo de Escazú, suscrito en el 2018 en Costa Rica, ¿no? Porque la génesis de este pronunciamiento es que resulta lesivo para el país. Explícanos, por favor. Bueno, yo creo que en primer lugar, yendo por partes de un tema complejo, creemos de que bajo ningún concepto el Congreso de la República en los próximos 2 meses sancione con su voto un convenio internacional que creo yo que merece toda la discusión. Situación que, como todos ustedes saben, no se ha podido dar vista a la crispación que existe en todo el país por la pandemia y la crisis económica. Entonces nos parece absolutamente injusto y no democrático que un tema de tanta trascendencia, que incluso va a comprometer el futuro de las próximas generaciones, no merezca la amplia difusión y el debate correspondiente. Por eso este llamado de la coordinadora, en primer lugar, es para que todos los medios de comunicación y todo el país, especialmente en aquellos lugares donde el impacto de este acuerdo regional de Escazú va a ser más significativo, puedan ponerse de pie y conocer a detalle las implicancias de las normas ahí contenidas, que a juicio nuestro son lesivos para el interés nacional y van a perjudicar ampliamente el desarrollo y bienestar de nuestros pueblos. Por eso, la primera exigencia es el más amplio debate nacional y la negativa o el rechazo a que el Congreso de la República pase a aprobar sigilosamente este acuerdo, cuyos alcances para la gran mayoría de peruanos en el marco de la pandemia y la crisis no es conocido. Creo que esta es la primera exigencia democrática que la Coordinadora Republicana le hace a todo el país. Ahora, respecto a este primer apunte que usted enfatiza, doctor Ángel Delgado, ¿cuál es la razón que, siendo un tratado y además que se suscribió con anuencia del gobierno, con anuencia del canciller Popolizio en ese momento, con la anuencia de la ministra del Ambiente en ese momento, la autora Fabiola Muñoz, no se ha difundido, ¿no? Porque esto sí necesita una explicación, ¿no? ¿Por qué razones no se ha conocido y se ha esperado la hora nona para efecto de buscar una aprobación en el Parlamento? Bueno, eso es justamente lo que nos llama la atención. Este es un gobierno que se llena la boca de la palabra transparencia, de que exige el debate y que además es muy amante de los referéndums. Entonces, si el gobierno quiere, de su punto de vista, imponer esta norma de carácter internacional, pero que va a tener consecuencias muy severas en el derecho interno, creo que lo que debería hacer es abrir un espacio para que se difunda primero y se discuta después. Pero eso no sucede y por eso es que estamos levantando esta voz de alerta y de protesta, toda vez que estamos apenas menos de 2 meses para que se vence el plazo dentro del cual el Congreso de la República tendría que conocer, aprobar o rechazar el famoso acuerdo de Escazú. Eso es, creo yo, una exigencia democrática. Una vez más, no podemos nosotros en absoluto comprometernos en una norma que tiene muchos aspectos técnicos, que si uno lo lee prima facie, parece de contenido con el cual nadie tendría que ponerle ningún reparo. Pero si yo tuviera una frase que pueda resumir la preocupación de los peruanos, es la siguiente: ¿por qué es necesario que la protección del medio ambiente y la expansión de los derechos medioambientales, con los cuales particularmente yo estoy absolutamente a favor,
tienen que ser desnacionalizadas las decisiones y tomarse su manejo y la solución de controversias en foros y en instancias internacionales. ¿Por qué el precio de conservar el ambiente tiene que ser la transnacionalización de aquellas decisiones que tienen que ver con el aprovechamiento legítimo de nuestros recursos naturales para el bienestar y el desarrollo de nuestros pueblos? Ahora, esa es la gran pregunta. El último domingo, el actual canciller Mario López indicaba que, de su perspectiva, él considera que se tiene que abrir un mayor debate y que exista la mayor información sobre este particular, ¿no? ¿Usted espera lo mismo del presidente de la República en su mensaje, que abra este debate para que la opinión pública lo conozca? Yo creo que es una exigencia mía. Me alegra que el canciller esté en esta misma línea. Este es un nuevo viento que yo saludo dentro del gabinete, y espero que los fundamentalistas que apuestan por una globalización radical, ahora aprovechando con una conjunción de derechos ambientales con derechos fundamentales, accedan también a la discusión amplia, sin tapujos, para analizar las ventajas y no de este tipo de medidas. Porque, repito, la gran pregunta que tenemos que hacernos también es: ¿qué cosa gana el Perú con aprobar este tratado internacional? En todos los tratados, vea usted, hay una suerte de cesión o renuncia parcial de la soberanía del país, como en los contratos internos. Cuando nosotros nos comprometemos a una negociación, cedemos algo de nuestros derechos porque vamos a ganar otros. Y finalmente, en esa equivalencia, en ese intercambio, las partes se sienten satisfechas. Ok, si el Perú accede a la ratificación del Acuerdo Regional de Escazú, debería haber un conjunto de ventajas, y los promotores del mismo no nos indican, salvo el que vamos a crear en el Perú un entorno más amigable, más creíble para otros países. Pero yo creo que eso es insuficiente. Que a otros países les parezca bien o mal, me parece importante, pero creo que no es suficiente, porque el Perú y los peruanos tenemos que tener algún beneficio específico que no nace de la lectura del texto de este convenio internacional. Y por otro lado, hay una visión ingenua que yo la considero peligroso. ¿Por qué vamos a creer que en el mundo las relaciones internacionales son pacíficas, se da entre personas llenas de buenos ideales, se trata de personas con intereses sanos, de buenas personas en última instancia? ¿Por qué negar que en un sistema globalizado siempre hay intereses imperiales? ¿Por qué negar que hay una simetría en las relaciones entre países, que los países no son iguales y que las potencias que tienen mayor capacidad y fuerza siempre tratan de dominar aquellas batallas comerciales y por la explotación de los recursos? No olvide usted que todas las grandes guerras y conflictos, desde que la humanidad aparece sobre la faz de la Tierra, se ha dado por la codicia, por la necesidad de contar con materias primas y recursos naturales. Y por lo tanto, a mí me llama la atención que tratados como Escazú no son suscritos por Estados Unidos, por Rusia, por China, ni por los países de Europa, sino los países del sur, aquellos que hemos tenido aparentemente la bendición de ser de tener dones que la naturaleza nos da. Al final eso es una especie de castigo, porque los países que tienen, repito, mayor fuerza en el escenario internacional sacan provecho. No tenemos por qué creer entonces que en el mundo hay una visión idílica, sino por el contrario, es como una selva en la cual, si bien hay aspectos positivos que yo creo que la globalización trae, también hay peligros que los estadistas de un país como el nuestro tienen que precaver. Por eso, cuando no se levantan las suficientes defensas y el país se abre indiscriminadamente para que las decisiones medioambientales y las controversias en torno a ella sean decididas por instancias internacionales, yo creo que tenemos la obligación de alarmar a todos y decirles: ¿por qué sucede eso?
y Escazú nos trae algo que no tiene el derecho nacional ambiental, yo plantearía que eso que falta, esas normas que están ausentes en nuestro sistema normativo sean incorporadas, pero que la decisión siga siendo una decisión nacional, sea un asunto de los peruanos, y no enajenar esta capacidad decisoria a intereses que están localizados fuera de las fronteras de nuestro país. Ahora, de eso se trata. Nosotros, no estamos en contra de la defensa del medio ambiente ni de la promoción de los derechos medioambientales. Lo que sí queremos preguntarles a los señores que promueven este tipo de acuerdos, ¿por qué tenemos nosotros que ceder la competencia de decidir libremente sobre aquello que está en el territorio peruano y que por mandato de la naturaleza nos corresponde aprovechar para beneficio del país y para el bienestar de nuestros pueblos? Ese es el tema. Estamos dialogando con el doctor Ángel Delgado Silva, integrante de la Coordinadora Republicana. Estamos a 4 días del mensaje presidencial, en circunstancias bastante complicadas para el país, en medio de una emergencia sanitaria, de salud, una pandemia, en una profunda crisis económica y también en un año electoral, ¿no? ¿Qué espera del mensaje presidencial en términos concretos? ¿Cuáles deberían ser los ejes que debería abordar el presidente? Usted ha dicho que le alegra que haya nuevos vientos, pero ¿tiene, digamos usted, la esperanza que el presidente tome algunas reconsideraciones? Ve usted, yo creo que en otras circunstancias los mensajes presidenciales siempre son aguardados con expectativa, porque se trata de anuncios que van a marcar la coyuntura del próximo año de gobierno, entendiendo que julio es una fecha divisoria, un final y un después, y un inicio al mismo tiempo. Sin embargo, toda vez que el presidente, desde que empezó la pandemia, ha trivializado sus intervenciones públicas, y en muchos casos diariamente, o por lo menos cada 2, 3, 4 días a la semana, hace intervenciones de 1 hora, 2 horas, a veces un poco más. La verdad es que no tiene nada que anunciarnos, nada nuevo que anunciarnos, porque además no se trata de sorprender a la opinión pública, no se trata de mañana sacar un conejo de la manga que ponga de vuelta al país. Por lo tanto, si el presidente de la República se ha dirigido a todos los peruanos a través de los medios de comunicación apenas hace 2 días atrás, yo no veo qué cosa distinta, nueva, vaya a traer un mensaje que lo único novedoso es que se da en una fecha clásica como es el 28 de julio. Por otro lado, al estar en el último año de ejercicio, si es que esa es un poco la lógica, más que sorpresas, lo que debería traernos el mensaje presidencial es la confirmación y la certeza de que va a haber un recambio democrático de autoridades, y bajo ninguna posibilidad ni intención el presidente intentará prolongar su mandato. Eso sí sería una sorpresa y, por cierto, desagradable. Lo que debe hacerse es cumplirse el cronograma electoral que está establecido en la Constitución, que el señor Vizcarra se quede los 5 años que le ha correspondido al gobierno del cual él fue parte, inicialmente presidido por el señor Kuczynski, y ni un día más. Eso es lo que tiene que garantizar antes que algunas otras novedades en el campo político. Por otro lado, el tema de la pandemia, creo que más o menos hay un consenso entre los analistas de que es una batalla, que ha sido una guerra perdida por el gobierno, y que hoy día, como lo mismo lo ha dicho el presidente Vizcarra, está esperando el contagio de manada, después de habernos tenido 100 días y más encerrados bajo una cuarentena obligatoria, absoluta y coercitiva. El fracaso rotundo de la medida, que se reconoce cuando dice ahora todos nos vamos a contagiar, que se contagien todos. ¿Se da cuenta? Eso a mí me parece irresponsable, pero más grave que ello es sin duda la situación provocada por la ineptitud para manejar el tema sanitario, que ha provocado la destrucción del aparato productivo, la quiebra de los circuitos comerciales, la pérdida de millones y millones y millones de empleos y el retroceso del país a una pobreza que pensábamos ya superada
de hace algún tiempo. Creo que esas son las consecuencias fundamentales, pero eso es algo que el presidente lo dice cotidianamente desde su punto de vista triunfalista, claro está, en las entrevistas del mediodía que él está acostumbrado a realizar. Por eso yo en particular no me hago ninguna ilusión sobre algún giro. Ya lo hizo en todo caso al nombrar un nuevo equipo de gobierno, que a pesar que tenemos muchos reparos en algunas personas, incluso el Premier, queremos esperar, como esperan todos los peruanos, que se den algunos cambios que se están dando, por ejemplo, en la voluntad todavía inicial, pero hay que saludar, de la ministra Mazzetti para reconciliarse con la realidad y sincerar las cifras, a diferencia de su antecesor, que había hecho de la mentira una forma de administrar la cosa pública y engañar a los peruanos. Creo que sería importante también que este tema de Escazú, que tiene consecuencias, no pretenda ser incorporado en la agenda a espaldas del país y no se obliga al Congreso a que tenga que votarlo entre gallos y medianoche. Doctor Eso Ángel, es un... Sí. Sí, no, simplemente yo quería agradecerle la amabilidad que ha tenido con nosotros y yo lo comprometo para, tras el mensaje del presidente de la República, analizando, porque justamente de eso se trata, ¿no? De abrir el debate e ir conociendo en perspectiva, ¿no? Ya el tramo final del último año de gestión del presidente Martín Vizcarra, ¿no? Que repito, lo que tiene que hacer el presidente antes que dar sorpresas es darnos a todos la seguridad de que se va a producir en el país un recambio democrático dentro de las fechas y plazos establecidas por la Constitución. Ese debe ser el meollo del mensaje presidencial. Yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, un fuerte abrazo. Gracias. Muy amable, a la orden. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.